Comencem aquest primer tercer temps de la temporada amb el gran protagonista del partit, Borja Iglesias, que debutava a l'estadi y a sobre ho ha fet amb gol. Borja, qué mejor manera de empezar, ¿eh? Bien, muy contento porque siempre es bonito empezar en tu casa marcando gol y sobre todo que sea para ganar el partido. La verdad que creo que todos estamos muy contentos porque hemos hecho un gran partido. Borja, ¿qué has sentido al marcar tu primer gol? La afición coreando tu nombre, bueno, ¿cómo lo has vivido? Bueno, es muy bonito, creo que es tan rápido que a veces no te da tiempo ni a saborearlo. Era algo que soñaba desde muy pequeño, hacer un gol en primera división y bueno, espero que sea el primero de muchos y que sean para ayudar. Esperemos que sea el primero de mucho, pero ¿qué veías en la jugada que lo ibas a meter? ¿Le has metido muy bien arriba? Bueno, es una jugada muy rápida, yo voy acompañándola por eso, por si hay algún tipo de rechace y puedo terminarla yo o por cualquier cosa y la verdad que el balón me queda muy bien ahí porque Leo intenta regatear al portero y me queda adelante y la intento meter arriba para que no me la paren y la verdad que bien, muy contento. ¿Te has quitado ya un peso de encima o te da mucha confianza este gol? Sí, creo que es algo que no es que llevas una mochila ni esa sensación tenía de presión, pero sí que es cierto que el primero siempre es especial, es bonito y la verdad que estoy muy contento. Muchas gracias. Gracias. Y seguimos amb Diego López. Diego, partidazo, ¿no? El equipo se ha encontrado muy cómodo y ante un gran rival como es el Valencia. Sí, la verdad es que sí. Quizás los primeros 10-15 minutos ellos han salido mejor y eso pues incluso así hemos dado la vuelta al partido, hemos sufrido cuando había que sufrir y hemos jugado pues nuestra idea de juego y la verdad es que sobre todo la segunda parte ha sido fantástica. El trabajo de todos ha sido fenomenal tanto en defensa como en ataque y nos llevamos un 2-0 que incluso ha podido ser más amplio y sobre todo pues ver a la gente que ha vuelto a sonreír y que ha vuelto a disfrutar con el equipo. Quizás una de las claves, Diego, ha sido el nivel defensivo que ha mostrado el equipo, tan intenso, tan correoso y las dos paradas que has tenido con el 0-0. Sí, yo creo que el equipo ha estado muy bien defensivamente, nos hemos mantenido pues la estructura, hemos estado muy juntitos y sobre todo esos dos individuales, nuestros centrales, nuestros laterales han estado de 10 y el trabajo ha sido muy bueno. Luego pues el equipo cada vez juega mejor, cada vez se va a ir soltando más y bueno, la idea está ahí, el juego está ahí, el resultado contra un gran equipo como es el Valencia pues nos da todavía más para seguir creyendo en nuestras cualidades y bueno, muy contentos, la verdad. Pues nosotros también estamos muy contentos. Enhorabuena, Diego. I després del golejador Borja Iglesias, seguim amb Marroca, que ha fet un autèntic partidàs. Marc, el nivell teu individual i de tot l'equip avui ha estat increïble. Bueno, m'agrada més parlar de tot l'equip, crec que tot l'equip ha estat genial, hem fet un molt bon partit amb la nostra afició, teníem ganes de jugar aquí a casa, que som molt més forts i la veritat que contentíssim per tots. L'equip ha estat molt protagonista en pilota, li ha trobat molt bé com fer mal al València i ha contagiat a l'afició. Doncs sí, penso que hem entrenat bé, hem sabut els seus punts dèbils a apretar-los i penso que l'equip està a un molt bon nivell i bueno, aquesta és la línia a seguir treballant. Marc, sé que t'agrada parlar més de l'equip, però explica'ns la jugada aquesta que has fet cap al minut 80, que t'has fet com una giragonsa marxant de 3, que has aixecat a tot l'estadi. Bueno, m'ha sortit bé, hi ha vegades que et surt i a vegades que no, però bueno, gràcies a Déu ha sortit tot bé i content. Com veus l'equip, Marc? Esteu amb confiança, esteu contents, esteu alegres? Com està el vestidor? Estem molt feliços, molt contents, molt alegres, treballant molt bé, amb molta confiança i amb una fe cega, amb moltes ganes de seguir creixent, de seguir millorant i de seguir amb aquesta afició que tenim, que és increïble, pues, tots junts som molt més forts. Gràcies, Marc, i a seguir. Y continuemos amb Esteban Granero. Esteban, ha sido el primer gol que ha marcado el Español gracias al VAR. ¿Lo has visto claro tú? No. Tenía mis dudas, pero sí Leo, Sergio lo han visto bastante claro y ya me lo están comentando, pero bueno, el suspense ha estado ahí, así que bueno, lo bueno que tiene esta tecnología es que no hay injusticia en ese sentido y si entra, y si no, pues no. Cuando el árbitro ha pitado nos ha recordado mucho la falta de Villarreal que ya marcaste el año pasado y hoy lo has vuelto a hacer desde el mismo sitio. Sí, muy parecida, ¿no? Tenía las dudas del palo a escoger porque el portero es verdad que estaba muy centrado. Pero bueno, la otra vez salió bien y por qué no, estamos entrenando durante la semana también lanzamientos y al final pues salen. ¿Qué tiene este español que contagia tanto, que juega tan fluido, que juega tan atractivo para el espectador, Esteban? Bueno, yo creo que el equipo ha demostrado mucha personalidad. Jugamos contra un super equipo, ¿no? un equipo Champions, un equipo muy fuerte en todas las líneas y hemos demostrado pues, que nosotros a un buen nivel pues somos también un super equipo, ¿no? Y en nuestro campo eso pues se puede traducir en ganar a cualquiera, también fuera, ¿no? Pero hoy tocaba aquí, la gente era el primer partido que venía y queríamos que se fueran con buen sabor de boca y les hemos ido cantando y eso es bonito.
Doncs amb el golejador del primer gol amb el VAR de l'Espanyol tanquem aquest primer tercer temps després de la gran victòria contra el València. Gràcies, Pirata.